Quiero desearles un feliz inicio de semana, que cada uno de ustedes se encuentre muy bien al lado de su familia. El día de hoy vamos a trabajar en el área de medio social y natural. Nos corresponde la clase número 9. Todo lo que hemos estado trabajando últimamente en el área de medio social y natural está relacionado en cuanto a los ecosistemas. Entonces el día de hoy vamos a ver algo muy importante sobre los ecosistemas que ya conocimos, ¿verdad? Vimos los tipos de ecosistemas que pueden haber en nuestro medio, así que necesito que me acompañen para poder aprender. El tema para el día de hoy es relaciones entre los seres vivos de un ecosistema. En un ecosistema, los organismos o seres vivos establecen relaciones con otras especies y también con algunos otros organismos que sean de su misma especie. Pero en todo ecosistema, un ser vivo depende de otros seres vivos para poder alimentarse y poder sobrevivir. Esto va a depender de la manera en la que van a obtener sus alimentos. Estos seres vivos los vamos a clasificar entonces en 3 grupos muy importantes. En algunas ocasiones nosotros hemos escuchado sobre ellos, pero nosotros vamos a ver aquí específicamente cada uno de estos grupos. Los seres vivos entonces se clasifican en 3 grupos que son: primero de ellos, los productores. ¿Cuáles son los seres vivos productores? Nos referimos a organismos autótrofos. ¿Qué quiere decir la palabra autótrofos? Quiere decir que estos animales son capaces de fabricar su propia comida o su propio alimento. ¿Cómo lo fabrican? Con algunas sustancias muy sencillas y con ayuda de la luz solar. Entre estos ecosistemas o estos seres productores, vamos a encontrarlos en los ecosistemas terrestres. Por ejemplo, ¿cuáles son los organismos productores en un ecosistema terrestre? Pues los principales son las plantas, ¿sí? Porque producen su propio alimento a través de la luz del sol. Ellas mismas se van alimentando sin necesidad de otro ser vivo. Y si nos referimos a ecosistemas acuáticos, los principales productores podemos mencionar que son las algas. Estas producen alimento y también para ellas mismas y algunas bacterias, ¿verdad? Que se van alimentando entre ellas, no tienen necesidad de otro tipo de organismos. Aquí vamos a poder observar algunas imágenes de las plantas que se alimentan por sí solas o que fabrican su propio alimento, y las algas marinas. Otro grupo que tenemos muy importante es el de los consumidores. ¿Cuáles son los seres vivos consumidores? A estos organismos se les llama heterótrofos, ¿sí? Estos organismos heterótrofos son los que son capaces de fabricar su propio alimento. Son muy distintos a los productores, ¿verdad? Que ellos no pueden fabricar su alimento, sino que se alimentan de otros seres vivos o de otros organismos. Estos se dividen en los consumidores primarios o los organismos herbívoros. ¿Cuáles son los herbívoros? Los que se alimentan de los productores. Si ustedes se dieron cuenta, los productores por lo general son plantas, y entonces los herbívoros
son los que se alimentan de estas plantas. ¿Cuáles puedo mencionar? ¿Qué tipo de seres vivos que son herbívoros? Podemos mencionar los caracoles, los ciervos, las cebras, los saltamontes, entre otros tipos de animales. Ahora, los consumidores secundarios, o sea, los carnívoros. Ellos se alimentan de los herbívoros. Esta es una cadena, ¿verdad? Y entre los seres u organismos que son carnívoros, podemos mencionar las ranas, los gorriones, los ratones. Podrían ser unos claros ejemplos de los carnívoros. Ahora, ¿cuáles son los consumidores terciarios o supercarnívoros? Son los que se alimentan de los carnívoros. Es que esta es una gran cadena, ¿sí? Porque los herbívoros van a servir de alimento para los carnívoros. Y los carnívoros son el alimento de los supercarnívoros. Entonces, ¿qué animales son parte de los supercarnívoros? Los leones, las águilas, los tiburones. Estos animales están en diferentes ecosistemas. Un tiburón es de un ecosistema acuático y un león es un ser vivo de un ecosistema terrestre, pero ambos son carnívoros, o sea que independientemente del ecosistema al que pertenezcan, se van a dividir en herbívoros, carnívoros y supercarnívoros. Así van formando ellos su cadena alimenticia. Y tenemos el tercer grupo, que es el de los seres vivos o descomponedores. ¿Cuáles son estos? Son los que se alimentan de restos orgánicos en descomposición de otros seres vivos. ¿Qué quiere decir esto? Que se alimentan de lo que queda, por ejemplo, de algún animal que ya se murió. Podría ser un ejemplo, ¿verdad? A eso nos referimos con cadáveres de animales, hojas secas, porque las hojas secas formaron parte de un árbol y un árbol es un ser vivo. Entonces, estos también están en descomposición cuando ya las hojas se están secando. Troncos de árboles muertos o excrementos, entre otros. ¿Qué animales son parte o qué seres vivos son los descomponedores? Los más importantes que yo puedo mencionarles acá son las bacterias, que cuando algún ser vivo, por ejemplo un animal, ya no tiene vida y empieza el proceso de descomposición, son las bacterias las que empiezan a comerse, ¿verdad? Los restos que quedan de esos seres vivos. Y también los hongos. Ellos son los descomponedores. Es el grupo de los descomponedores, pero son seres vivos. En resumen, aunque un ecosistema sea el más grande y el más completo, donde hayan muchos seres vivos y mucho espacio donde puedan habitar, se puede demostrar que está constituido por los mismos componentes, que hay productores, que hay seres vivos productores, que hay consumidores, entre los consumidores herbívoros, carnívoros y supercarnívoros, como también los descomponedores, ¿verdad? Y entonces cada ecosistema está bien estructurado porque está conformado por todos los seres vivos de su ecosistema
y el biotopo, o sea, el lugar o el medio ambiente en el que estos organismos sobreviven. Esta ha sido entonces nuestra pequeña explicación del día de hoy. El día de hoy se les envía también, como hemos hecho normalmente, se les envía el contenido para que usted pueda transcribirlo a su cuaderno. Allí mismo en la parte de abajo va especificada la tarea que usted va a realizar, para lo cual solicito prestar mucha atención a las instrucciones para poder realizar las actividades como se les solicita, recomendándole también a los padres de familia apoyar a los estudiantes en estas actividades para que su niño pueda entregar las actividades y de esta manera también poder aprender. Así es que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima clase.